Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchos de ustedes nos conocemos en un tiempo. Estamos, como decía Ángel, retomando pues esta idea de dedicar un espacio a formarnos, a pensar en lo que somos, a ponernos de acuerdo, a aclarar nuestros fundamentos, nuestros principios, porque sin fundamentos, sin principios, es imposible realizar una acción que sea eficaz. Sin fundamentos y sin principios podemos hacer muchas cosas, pero vamos a terminar probablemente o fracasando, o entrampándonos, o teniendo resultados justamente opuestos a lo que originalmente queríamos. Y sobre eso tenemos muchas experiencias en la historia. Esta es un ciclo de la escuela, como decía Ángel, cuyo tema es identidad socialista. Ustedes han recibido en la carta de invitación algunos párrafos en los cuales tratábamos de explicar o de aclarar qué cosa entendemos por una identidad, aquello que nos hace ser lo que somos, aquello que nos identifica. Y justamente partimos del supuesto de que todos compartimos la idea de que lo que nos identifica es algo que llamamos socialismo. Aunque esto no esté muy claro probablemente a estas alturas, sentimos que por ahí es por donde camina nuestra identidad. Entonces, la primera cuestión que nos toca hacer es preguntarnos si esto tiene sentido, si esto tiene realmente utilidad. Preguntarnos si acaso no sería suficiente quedarnos con algunas ideas más generales y llamarnos no Partido Socialista, sino Partido de la Justicia Social, Partido de la Igualdad, Partido del Bien Común. ¿Por qué nosotros insistimos en llamarnos socialistas? ¿No? Porque si eso no tiene una utilidad, si eso no tiene una relevancia en la vida, en la historia, mejor busquemos otro término que sea más general, probablemente podría ser incluso más atractivo para otras personas, y no meternos a este enredo de tener que definir qué es socialismo, por qué este socialismo, qué es lo otro, etc. Entonces, la idea de estas sesiones, de estas 5 o 6 sesiones que vamos a tener en estos meses, es de juntas y juntos tratar de aclararnos mutuamente qué entendemos por esto del socialismo. Y no solo en el sentido teórico, sino fundamentalmente en un sentido práctico. Pues seguramente ustedes recuerdan, en la carta de invitación, en la ficha de inscripción, se dice que además de las sesiones que vamos a tener los sábados de conversación, estas sesiones que comenzamos hoy, ustedes van a tener a lo largo de las semanas entre sesión y sesión la oportunidad de reunirse en grupos pequeños, leer, comentar, ir aclarándose un poco las ideas, pero también y sobre todo, y ese es el compromiso al cual nosotros queremos insistir, que ustedes asuman, ir construyendo, ir articulando algunas propuestas de intervención en la realidad que sean una concreción de eso que llamamos socialismo. Porque si lo que llamamos socialismo, si aquello que nosotros reconocemos como nuestra identidad, no se puede concretizar en algo que es visible, que es tangible para nosotros y para los demás, no sirve, no tiene sentido. Si socialismo es simplemente una retórica, si socialismo simplemente es un discurso para negociar posiciones, ocupar espacios, para quedar bien o mal frente a otros, no sirve. En política lo que sirve es lo que se transforma en acción. Y esta es una escuela política. Esta es una escuela que busca ayudarlos a ustedes a construir formas de acción diferentes. Formas de acción diferentes, en primer lugar, en la vida cotidiana, en la vida de todos los días, en lo que hacemos en el colegio, en la universidad, en la fábrica, en la calle, en el mercado. En segundo lugar, en la vida social más organizada y, por supuesto, en la esfera política. Pero de ninguna manera la acción socialista se restringe o se puede restringir a lo que se hace en la esfera política, porque si no, entonces estaríamos muertos, porque muchas veces estamos muy lejos de poder acceder a la esfera estrictamente política, a la esfera del Estado. Si somos socialistas, tenemos que ser capaces de demostrar la diferencia en la vida práctica, en la vida cotidiana, en la vida de todos los días, en los espacios donde nos desenvolvemos. Si no somos capaces de hacer eso, no tiene sentido que nos llamemos socialistas. Entonces, el sentido de este módulo, de este taller, yo prefiero llamarlo taller, que vamos a desarrollar, porque es un lugar de trabajo, un taller, es aclararnos las ideas, aclararnos un poco los valores a los cuales apelamos, pero sobre todo definir juntos
propuestas concretas de intervención en la realidad que nos identifiquen como socialistas. Es decir, que quienes nos ven, que quienes comparten con nosotros espacios, puedan darse cuenta de la diferencia, sin necesidad de que abramos la boca. Estos son los socialistas, ¿no? Hace 20, 30 años los socialistas eran los que iban a las fábricas a organizar sindicatos. Esos son los socialistas. Estaban claramente identificados. Hace 20 o 30 años los socialistas eran los que organizaban a la gente para tomar tierras en las ciudades y en el campo. Estaban claramente identificados. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy es que no tenemos esas señales de identificación ante los demás. El socialismo se ha convertido lamentablemente en una retórica. Son socialistas los que dicen A y los que dicen B o los que dicen C. Pero ¿qué identifica al socialista? ¿Qué diferencia en la vida práctica, ¿no?, a un grupo de jóvenes socialistas, a un grupo de trabajadores socialistas, a un grupo de mujeres socialistas, de otros grupos que también están organizados y también están actuando? Eso es lo que no está claro. Y no solo acá, en el mundo. Y ese es el problema de fondo del socialismo. El socialismo ha perdido sus identificadores ante los demás. Como digo, hace 20 o 30 años era muy claro. Era el sindicalismo, ¿no? El socialista, lo de los sindicatos, ¿no? Se dice hoy, yo discrepo de esa idea, de que el mundo laboral ha perdido importancia, de que la producción se ha desmaterializado, etc. Y entonces, por las razones que sean, ese tipo de actividad ya no se identifica como propiamente socialista, ¿no? Pero si tiene sentido llamarse socialista, tiene que ser ante todo porque es posible construir formas de acción individual y social diferentes a otras y que además ejemplifican la idea de un tipo de organización social distinta, probablemente más humana que otras que se desarrollan entre nosotros. Bien, entonces ese es un poco el sentido de este taller, ¿okay? Un espacio para aclararnos, para conversar, para discutir, para cuestionar, pero también y sobre todo un espacio para encontrar formas nuevas de acción, nuevos caminos para la praxis, como según Tito Flores es lo que hicieron Mariátegui y sus compañeros a inicios del siglo XX en este país. Nuevos caminos para la praxis, nuevos caminos para la acción. Eso es lo que queremos construir en este taller como algo que sea el resultado práctico de lo que nos va a motivar a conversar y a discutir. Iniciar esta sesión con unos extractos de una película que seguramente muchas y muchos de ustedes han visto y han seguramente también como yo, como todos, gozado incluso en términos de su calidad estética y en términos también de su contenido, que es esta película sobre el joven Ernesto Guevara La Serna, llamado Diarios de Motocicleta. Sí, ahí mismo. Ahí somos. No teníamos mucho, solo unas tierras secas y difíciles. Eran de su abuelo. Eran nuestras. Hasta que llegó un terrateniente y nos sacó a patada. Y a eso le llaman progreso. Entonces tuvimos que dejar a nuestro hijo con la familia y empezar a viajar, a encontrar trabajo. Tratando de escapar de la policía de González Vitela que nos quería meter presos. ¿Por qué? Porque somos comunistas. Ahora vamos a la mina. Si tenemos suerte, encontraré trabajo ahí. Parece que son tan peligrosas que ni siquiera se fijan de qué partido vamos. ¿Ustedes andan buscando trabajo? No, nosotros no estamos buscando trabajo. ¿No? Entonces, ¿por qué viajan? Viajamos por viajar. Benditos sean. Benditos sean sus viajes. Gracias. Un mate. Gracias. Esos ojos tenían una expresión oscura y trágica. Nos contaron de unos compañeros que habían desaparecido en circunstancias misteriosas y que al parecer terminaron en alguna parte en el fondo del mar.
Esa fue una de las noches más frías de mi vida. Pero conocerlos me hizo sentir más cerca de la especie humana. Extraña. Tan extraña para mí. ¡Tú! Tú también. Tú también, al del lado. Tú. 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 Tú no. El de al lado. Ah, rápido, rápido, rápido. Apúrense, muchachos. Y tú. Tú también. El de arriba. Vamos, tú también. Tú. Vamos, rapidito. Vamos, andando. Tú. Tú. El de atrás. Tú también. Ese. Tú. El de arriba, vamos. También, tú. Apúrense, muchachos, apúrense, apúrense, tú. Apúrense. Arriba el camión. Los demás para la casa, afuera. Apúrate, hombre, apúrate. Rapidito, vamos. Ya, ya, arriba, arriba. Listo ese camión. Ok. Hay que ver el otro camión. ¿Vamos, listo? Sí, vamos. ¿Y ustedes dos? ¿Qué hacen aquí? Nada, estamos mirando. ¿Mirando qué, weón? Esto no es atracción turística. ¡Fuera! Oiga, ¿usted no se da cuenta que esta gente tiene sed? ¿Por qué no le da un poco de agua, carajo, eh? Olivia, llévatelo mejor. Antes que llame seguridad para que te encierren, weón. ¿Por qué? ¿Por qué? Invasión de propiedad privada. Este es territorio de la Anaconda Mining Company. ¡Ya, andando! ¡Ya, andando! ¡Hijo de puta! Este recorrido que él hace con su amigo en la motocicleta por el sur de Argentina, Chile, Perú, termina aquí en nuestra Amazonía. Pensaba en dos escenas, ¿no?, que me han quedado grabadas de diarios de motocicleta, ¿no?, que parece que son bien interesantes, marcan un camino, ¿no? La primera de ellas es cuando ellos están saliendo de Chile viniendo hacia el norte, o sea, hacia el Perú, y atraviesan por la zona minera, por la mina de Atacama, y pasan por la mina, creo que es la mina del Teniente, la mina más grande de cobre de Chile, creo que del mundo, ¿no?, está apoyado. Y Ernesto y su amigo ven un episodio de maltrato de los obreros del cobre por parte de los trabajadores, los ingenieros, los guachimanes, lo que sea, e intervienen, se involucran. Hay una disputa, hay una grita, unas piedras, incluso un camión, se ve una escena ahí de indignación de Che Guevara frente a este atropello, digamos, ¿no?, a la dignidad humana y a la dignidad de los trabajadores mineros chilenos. Es una escena interesante porque probablemente, no creo que sea la primera, pero debe ser un momento fuerte en la experiencia de Che Guevara, este momento de ver en vivo la parte más agresiva de la dominación capitalista e involucrarse, ¿no?, ponerse al lado de los oprimidos, en este caso los trabajadores. Continúa su ruta, llega al Perú, esta vez entra por el sur, entiendo que va primero a Cusco, por ahí hay una escena viendo Machu Picchu, y después termina en Lima. Y en Lima, por recomendación, por una carta que traía sus profesores de la Universidad de Buenos Aires, o de La Plata, de Buenos Aires, creo que era así, termina alojado donde nuestro gran compatriota Hugo Pesce. Hay que contar desde abajo. Desde abajo son 2, 4... ¿qué? Ah, mirá. ¿Les puedo ayudar en algo? Este es el de Mariátegui. Y también tienen que leer a César Vallejo. Lo mejor de Lima Vieja fue el doctor Hugo Pesce, el jefe del programa para el tratamiento de la lepra en Perú, que Alberto había contactado antes de empezar el viaje. Nos alimentó, nos dio ropa, dinero y algunas buenas ideas. Mariátegui fundamentalmente habla sobre el potencial revolucionario de los indígenas y campesinos de América Latina. Dice que el problema del indio es el problema de la tierra y que la revolución no será calco ni copia,
sino creación heroica de nuestro pueblo. Combinar entonces su compromiso político, Hugo Pesce, su compromiso político, con una labor médica y científica admirable. Llegan donde Pesce los recibe, los aloja, entiendo que en el hospital acá, ¿cómo se llama esta sala? El Leprosorio de acá, de Lima, y le da a Ernesto le da un libro, y hay varias escenas de la película en la cual Guevara está leyendo el libro, ¿no? El libro de los 7 ensayos, ¿cierto? Y se marca entonces la ruptura ya, digamos, no la ruptura, pero complementa la primera escena de la indignación por esta escena de el compromiso. Me acordé pues, de uno de los grandes pensadores peruanos injustamente olvidado, no olvidado, no, tramposamente ocultado. Entonces, Augusto Salazar Bondy, aparte de los numerosos libros de filosofía que tienen de una calidad ejemplar, fue una persona involucrada en la política, fundador de un partido y activo militante en un proceso de cambio, con el cual se pueden tener dudas, discrepancias, críticas, pero que sin duda fue uno de los procesos de cambio más radicales que se intentó en el Perú en el siglo XX. Y encontré en Salazar Bondy, en el libro que es el más político de sus libros, que son una serie de artículos y cosas, un libro que él denominó Entre Escila y Caribdis, apelando a su formación humanista, ¿no? Estas dos islas, ¿no? Por las cuales pasaban los barcos con mucho peligro en la época de los griegos, en un texto que se llama Bases para un socialismo humanista peruano, unas ideas que son un poco un resumen de lo que he intentado plantearles en vivo a través del ejemplo de Ernesto Che Guevara, ¿no? Dice Salazar Bondy: la experiencia de la vida peruana, de sus oposiciones y sus desigualdades e injusticias, de sus seculares carencias e insuficiencia, provoca en todo espíritu sano una sincera actitud de rechazo y de condena. Si semejante actitud se convierte en un gran movimiento político, puede llevar a una transformación radical de nuestro país. Pero, ¿sobre qué bases se funda este rechazo y su consecuencia positiva, la lucha por la transformación del orden social peruano? El rechazo y la lucha pueden fundarse en una mera reacción sentimental, en la adhesión hacia los oprimidos y la aversión hacia quienes viven en el lujo. Esta raíz emocional es seguramente indispensable para darle fuerza, pero es insuficiente. ¿Ok? Es insuficiente. No basta con eso. Quienes tenemos un poco más de tiempo en esto, hemos visto pasar a nuestro lado a múltiples generaciones de gente comprometida, motivadas, luchadoras, y hemos visto también como gente muy dura, gente muy fogueada, ¿no? Ha terminado quebrándose, ha terminado abandonando, traicionando. Don Gustavo Gutiérrez, nuestro ilustre maestro, decía alguna vez que aludía a la frase de un filósofo italiano que decía que él había tenido su paréntesis marxista. Entonces Gustavo dice que muchos peruanos, muchísimos peruanos, incluyendo Vargas, ¿no?, han tenido su paréntesis revolucionario. Entonces nosotros queremos ser una vía paréntesis, queremos tener una vía coherente, ¿no es cierto? Y para esta coherencia implica el sentimiento, el compromiso, la indignación y la razón. Y este es un espacio en el que buscamos construir juntos una razón para actuar y buscamos construir juntos expresiones concretas de esa razón en la vida práctica. ¿Ok? Pareciera que la sociedad está bloqueada de determinados temas, ¿no? Creo que ustedes lo deben sentir, yo lo siento. Yo viajo mucho por mi trabajo hasta ahora, mi trabajo actual. Y uno siente entonces, ¿no?, que a veces incluso en el Perú, a diferencia de otros países, hay un bloqueo muy grande de determinados temas, muy grande. Hay temas que son tabú,
que ni se pueden mencionar, ¿no? Y entonces, ¿cómo romper esos hielos, esos bloqueos? ¿Cómo comunicarnos? Porque en otros momentos hemos comunicado, los compañeros y compañeras que han participado en las experiencias de los 70, los 80, de Izquierda Unida incluso, ¿no? Hay momentos en los que el discurso corría fácil en la sociedad, ¿no? Probablemente incluso demasiado fácil, quizás ese fue uno de los problemas, ¿no? Corría fácil en la sociedad. Hoy día sentimos que el discurso del socialismo y la izquierda no corre en la sociedad, se bloquea, ¿no es cierto? Y entonces hay que ver cómo se puede romper eso, qué pasa ahí. Entonces, lo que vamos a hacer permanentemente en estas conversaciones, en estas reuniones, es tratar de aclararnos las ideas, los temas, los asuntos, y también preguntarnos ¿y cómo comunicamos esto? ¿No es cierto? ¿Cómo comunicamos esto? ¿Por dónde rompemos los bloqueos en los que estamos? ¿Ok? Bien. Después de este intercambio, yo quería presentar, ustedes tienen ahí a la mano algunos textos, algunos ejemplos emblemáticos en el sentido, ¿no?, de ejemplos excepcionales de personas, peruanos y no peruanos, peruanas y no peruanas, que han llegado al socialismo a través de distintas rutas. ¿Ok? ¿Y por qué quería hacer esto a comenzar? Justamente por este tema de los bloqueos. No hay una ruta para llegar a una identidad socialista, a un compromiso socialista. Hay múltiples rutas. Hay múltiples rutas, ¿no? Y la primera ruta que quiero presentar, por razones obvias, es la de nuestro fundador, José Carlos Mariátegui. Por Ricardo nos preguntamos cuáles fueron las primeras ocasiones en las que Mariátegui se confesó, se declaró socialista. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo es que él llegó a eso? Entonces, tenemos por el esfuerzo que se ha hecho editorial, Mariátegui es el autor mejor editado en el Perú, de lejos mejor que cualquier otro, que el propio ya era Torres, Basadre, ¿no? Mariátegui es el mejor editado y eso se lo debemos a sus hijos, todos ellos. Y bueno, el movimiento, ¿no? En este artículo, Bolcheviques aquí, que es el primer texto en el cual Mariátegui usa algún término vinculado con la izquierda para identificarse. Bolcheviques es el nombre de los revolucionarios rusos, ¿no? De hecho, en el Perú había varias gentes que se proclamaban socialistas, ¿okay? Que se proclamaban socialistas, que se decían socialistas, y gentes no solo del movimiento sindical. El movimiento sindical en realidad tenían cierto rechazo a llamarse socialistas porque eran anarquistas, anarcosindicalistas, antipolíticos, radicales, y por lo tanto hostiles a cualquier tipo de organización política, ¿no? Pero entre la clase política comenzaron a aparecer gentes, y después en la segunda cara hablan de un tal Víctor Maurtua, ¿no?, que comenzó a llamarse socialistas. Era bonito, era de buen tono llamarse socialista. Era la gente que tenía entonces una cierta preocupación social, la justicia social, los derechos de los trabajadores, cosas de ese estilo, ¿no? Pero Mariátegui, un poco burlándose de ellos, dice: nosotros fuimos los primeros, nosotros nos acusaron incluso de ser bolcheviques, es decir, de querer incendiar el sistema, ¿no? Y toda esa historia, ¿no? Pero por ahí comienza José Carlos, y meses después, el 18, el otro articulito que tienen ustedes, que se llama Un Día Grande, es donde más claramente aparece su identificación como socialista, vinculada con un acontecimiento mundial. Ese acontecimiento mundial es el fin de la Primera Guerra Mundial. Y José Carlos en el artículo va a vincular el fin de la guerra, y por lo tanto la llegada de la paz, ¿no?, la paz mundial, o al menos la paz en términos bélicos, ¿no es cierto?, con la futura llegada de otro tipo de paz, la paz social, es decir, el socialismo, la justicia social. Pero en todo caso, lo que yo quiero resaltar acá es cómo para José Carlos el socialismo no aparece vinculado tanto con la lucha sindical, con la injusticia, con la desigualdad, sino con la idea de la paz y la democracia, con la idea del mundo mejor, ¿no? La idea del mundo mejor. Entonces, es una visión bien positiva la que José Carlos tiene del socialismo, ¿no?, vinculada con la idea de un mundo mejor.
y alimentada por la experiencia de la Revolución Rusa, ¿no? De este gran cambio que se ha producido en Rusia, ¿no? En octubre, noviembre de 2017, y que él asume como el inicio efectivamente de una transformación de toda la época. Entonces, lo de José Carlos es interesante porque es un caminar hacia el socialismo a partir de una experiencia humana muy rica. Pero no apela a eso para el socialismo, él apela al tema del nuevo orden. El socialismo es un nuevo orden. El socialismo es algo nuevo en el terreno de las relaciones humanas. ¿Ok? Y esta es entonces una entrada de José Carlos, que es muy parecida también a la de otros revolucionarios. Para José Carlos Mariátegui, el socialismo, su socialismo, está en continuidad con esa actitud vital, de desafiar el sistema, burlarse del sistema, ¿no? Salirse de la buena letra, ¿no? Y provocar a esta sociedad, de la cual se burlaba mucho, ¿no? Esta sociedad de pacotilla, esta sociedad adormecida, etc., ¿no? Eso se revela muy fuertemente, o sea, eso se revela cuando el año después, a los pocos años, el año 19, ya José Carlos y su amigo Falcón se retiran de los periódicos burgueses, digamos así, de alguna manera, y fundan su propio periódico, ¿no? La Razón. Y en la presentación de La Razón, José Carlos dice lo siguiente: somos los mismos. Ese es un periódico ya político, un periódico ya de explotación socialista, bastante clara, ¿no? Y José Carlos dice: somos los mismos que en otro diario nos reíamos de los políticos de la calle y de los políticos de la casa, quienes no habíamos podido ser enemigos de la persona, del arte y de la gracia de Lorca Ruscaya sin escándalo y sin estrépito. Mira, los mismos que teníamos a mucha y muy grande honra llamarnos risueñamente bolcheviques. Somos los mismos. Entonces, para José Carlos y su generación, el socialismo no era un mero proyecto político, no era una doctrina, era una actitud de vida. Y una actitud que se conectaba con todas estas actitudes contestatarias, ¿no? Plantes. El campeón de esas actitudes era pues el gran Valdelomar, ¿cierto? Pues era el discípulo de Valdelomar. ¿Por qué era eso? Ellos eran socialistas de Valdelomar y de Lenin. Probablemente más de Valdelomar que de Lenin, ¿no? Y eso entonces es lo que les permite a ellos empatar con una gran cantidad de movimientos renovadores, contestatarios, ¿no? Si José Carlos estuviese vivo hoy, frecuentaría, creo, mucho la calle Química, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Porque hay una ruta al socialismo que tiene que ver con esta idea de desafiar al sistema, pero no en el sentido teórico de la revolución, ¿no? En el sentido más vivencial, más existencial, más cotidiano, sacarle la lengua al sistema, ¿no? Sacarle la lengua al sistema. Esa es un poco la actitud, ¿no? Y eso, a partir de eso, que ellos se involucran en un proyecto político de transformación de la realidad, ¿no? Y como dije, incluyen en su discurso y en sus cosas el tema de la injusticia, la explotación, la opresión, pero no solo es ese discurso, porque a veces las izquierdas y los socialismos tienen un tono un poco, ¿cómo decirlo?, un dramatismo exagerado frente a la vida. Y en el caso de Mariátegui y compañía, sin negar que hay también esa actitud de juicio, ¿no es cierto? Hay una actitud más, ¿cómo llamarlo también? No digo de comedia, pero sí de desafío más vivencial, ¿no es cierto? De elogio de vivir en el límite, de salirse a los márgenes, ¿no? De buscar la aventura, la pasión, el socialismo como aventura. Eso es un tema que aparece cientos de veces. Así es, romper el sistema, pero no solo el sistema, romper los esquemas, ¿no es cierto? Es ese el motivo por el cual José Carlos fue capaz de sacar la mejor revista cultural de América Latina hasta hoy. La mejor, eso yo recorriendo un poco este continente, no tiene equivalente, no tiene equivalente. Usted está confiado, si no lo han hecho, que blanco.
la gama de manifestaciones humanas que este señor, que este grupo logra recoger ahí, a nadie se le dio ocurrir. Alguien que fuese una persona estrictamente política, ¿no es cierto?, en sentido doctrinal, cerrada, ¿no es cierto?, no hubiese podido hacerlo. ¿Por qué él sí fue capaz de hacerlo? ¿Por qué el socialismo, de manera que sí fue capaz de concertar todas esas voluntades y todas esas prácticas? Porque su punto de partida no era solamente la crítica teórica del sistema. Su punto de partida ni siquiera era solamente la experiencia de la explotación y de injusticia del sistema. Su punto de partida era también el constatar los límites del sistema y la incapacidad que tenía el sistema de dar recurso a todas las dimensiones de la vida humana. Y él sí era una persona capaz de dar recursos y recoger todas las dimensiones de la vida humana. Esa es un poco esa es la ruta de José Carlos al socialismo. ¿Por qué es importante traer esto a colación? Porque probablemente lo que esté pasando con el socialismo hoy en nuestro país y en el mundo es que está encerrado demasiado en una agenda supuestamente estrictamente política y no es capaz de conectar y rescatar y potenciar una gran cantidad de manifestaciones, de movimientos y de expresiones, de gestos, ¿no?, que son la expresión cotidiana hoy de lo mismo. Es decir, de sentir que el sistema nos tiene atrapados, que no nos deja realizarnos, que no nos deja sacar toda nuestra creatividad, ¿verdad? Porque eso existe. Eso existe. Eso que José Carlos logró juntar, existe igual hoy. ¿Por qué el socialismo no logra juntar? Claro, hay problemas también de prestigio, de experiencias, ¿no es cierto? Lo que pasó aquí, lo que pasó allá. Pero también porque no hay una voluntad de querer hacer un movimiento de este estilo. En ese mismo sentido, 40 años después, hay un extraordinario testimonio de otro extraordinario peruano que va a dar cuenta básicamente de lo mismo. La conexión entre una experiencia vital creadora y el socialismo. Este otro peruano es José María Guedes. Él tiene un famoso discurso, el discurso que da cuando recibe el premio Quinta Garcilaso de la Vega en 1968. Es un discurso que después se ha publicado y difundido mucho con el título, usando una de las frases que tiene el título, no soy un aculturado, el cual es un resumen de su vida, de su experiencia vital. Es una maravilla, ¿no? Toda la cosa de Guedes, que es particularmente denso, emotivo, ¿no? Y un párrafo más extracto del discurso está ahí en la referencia, ¿no? Está en la web completa. Son 2 o 3 páginas. En la primera juventud estaba cargado de una gran rebeldía y de una gran impaciencia por luchar, por hacer algo. Sabemos que José María terminó preso, ¿no? Se vinculaba al sexo comunista, que viene el sexto, la referencia en el sexto y la famosa novela El Sexto. Las dos naciones de las que provenía estaban en conflicto. El universo se demostraba encrespado de confusión, de promesas, de belleza más que deslumbrante, exigente. Fue leyendo a Mariátegui y después a Lenin que encontré un orden permanente en las cosas. La teoría socialista no solo dio un cauce a todo el porvenir, sino a lo que había en mí de energía. Le dio un destino y lo cargó aún más de fuerza por el mismo hecho de encauzarlo. ¿Hasta dónde entendí el socialismo? No lo sé bien, pero no mató en mí lo más. No pretendí jamás ser un político ni me creí con aptitudes para practicar la disciplina de un partido, pero fue la ideología socialista y el estar cerca de los movimientos socialistas lo que dio dirección y permanencia, un claro destino a la energía que sentí desencadenarse durante la juventud. Fue lo mismo, ¿no? Una experiencia, ¿no?, en el caso de él más dramática, probablemente que la de José Carlos, un poco objetiva, las dos naciones que no se reconcilian, ¿no?, toda la experiencia personal, también descrita en algunos capítulos de Los Ríos Profundos, la experiencia esta de la lucha, la rebelión, y el orden que encuentra en la vida a través de la doctrina socialista, ¿no? La teoría socialista dice
María de Guileni, podemos poner ellos u otros que queramos, ¿no? Pero es la misma idea, ¿no? Y no mató en hilo mágico. Por eso Rodrigo Montoya que alguna vez un libro, El socialismo mágico, ¿no? Anunciando la versión del socialismo de José María Guedes, el socialismo mágico. Un socialismo en el cual lo mágico, ¿no es cierto?, está presente. Otra ruta entonces, ¿no? Otra ruta. Socialismo vinculado con la experiencia de fractura, la experiencia de exclusión y a su vez con la labor creadora, la cosa de lo mágico, la narración, ¿no?, etc. Y ustedes tienen ahí, y los invito a leerlo porque me parece un texto excepcional por su calidad, por su doctrina y por la persona de quien viene, que es el famoso texto de Einstein sobre el socialismo. Si alguien nos faltaba, una de las amigas que tenemos en la doctrina. Otra de las cosas que poco se dice, ¿no es cierto? O sea, Einstein se dice mucho, ahí va a negar su calidad científica, pero que era socialista, eso creo que no se defiende mucho por este texto. Entonces, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? Entonces, hay distintas rutas, un teórico, un científico, un literato, un periodista político, ¿no? Distintas rutas que hacen que desde partir de distintas experiencias la gente empate con una propuesta socialista. Pero para eso hay que tener una experiencia consistente, en primer lugar, hay que tener una hoja de ruta en la vida, ¿no? Hay que tener una apuesta personal y tal para poder eso empatarlo con el socialismo, ¿no? Y después, creo que no se llegó a reproducir, pero yo sugerí también los párrafos finales de un libro de Roberto Lacarte, El Perú, problema y posibilidad. ¿Tú tienes ahí? Nuestro gran historiador, Jorge Basadre, como se dice, ¿no es cierto?, la historia de la República, parte de la generación fundadora pues, del pensamiento social, del pensamiento histórico, crítico del Perú. Las últimas páginas están dedicadas a afirmar la idea de que el Perú encontrará su destino, la resolución de sus problemas con el socialismo. Debe culminar el fatigoso proceso de formación histórico del Perú. Dentro de él, vinculado cada vez más al continente y a la humanidad, el Perú debe encontrar su realidad y su solución. Entonces, recapitulando, lo que he querido hacer en este primer momento, y ahora vamos después a conversar un poco sobre estas ideas, es sugerirles a ustedes, o plantearles a ustedes, la idea, uno, de que no hay un socialismo como algo definido, cerrado, ¿no?, acabado, es más un horizonte, y no hay una ruta hacia ese socialismo. Hay distintos caminos, caminos más vivenciales, más de la experiencia, más incluso del sentimiento, caminos más teóricos, desde la ciencia social, desde la propia ciencia pura, ahí está, ¿no es cierto? Por eso su texto es muy sugerente, porque es una reflexión muy científica. Se plantea los problemas que ahora ya se han puesto bastante de moda, ¿no? El destino de la humanidad, el planeta, dónde vamos, los recursos, ¿no?, ese tipo de cosas, ¿no? Y otros caminos que combinan. Pero todas estas propuestas parten del supuesto y tratan de desarrollar esto, de que hay un conjunto de experiencias compartidas por la humanidad, experiencias de la gente, que si son adecuadamente analizadas, compartidas, ¿no es cierto?, fácilmente te llevan a descubrir que sí, pues es cierto, que es por ahí por donde está la salida a nuestros problemas, a nuestras dificultades. Y no necesariamente un tema teórico, sino un tema vivencial. Entonces, en el fondo el desafío es descubrir hoy en el Perú cuáles son las rutas vivenciales y las formas de vida que hay en nuestra sociedad que nos permitirían empatar las vivencias de las personas, de las comunidades, con la idea de una sociedad más justa, creativa, ¿no?, socialista, etc. Los partidos obreros, los partidos marxistas, los partidos comunistas en su mejor momento, han sido verdaderas escuelas de formación a niveles muy básicos. Un compañero me preguntaba, y yo quiero resaltar eso, ¿no? Si bien Mariátegui
solamente partió al final de su vida. Él nace en un país en el cual había una sociabilidad muy fuerte, una sociabilidad de los sindicatos, esta bohemia limeña, etc. Y esa sociabilidad, eso que el compañero sentía que no había cuando él caía preso, lo hace ser lo que es. Eran mucho más que estructuras políticas. Eran estructuras políticas, eran escuelas, eran familia para la gente que caía presa, ¿no? Eran padre y madre, ¿no? A ella le gustaba decir eso, al partido no se lo lleva en la cabeza solamente, sino en el corazón y en el estómago. Cantidad de gente que ha aprendido a leer y escribir en el partido, ¿no es cierto? Aprendió a leer y escribir en el partido, ¿no? El Partido Comunista, los partidos de izquierda más recientes de Perú y todo lo demás, ¿no es cierto? Que se ha formado. Entonces, esa dimensión es la que tenemos que recuperar, no como contraposición a la acción, sino como el necesario complemento de la acción, ¿no es cierto? Porque sin teoría no hay práctica de revolución, ¿no? Eso es de Lenin, si no me equivoco, ¿no? Que viene de Marx en realidad, ¿no? Lo que hay sin teoría son buenas intenciones, ¿no es cierto? Esfuerzos muy sacrificados seguramente, pero que pueden lamentablemente a veces terminar en cualquier cosa. En cualquier cosa, porque no se ha podido hacer el balance, la evaluación, la perspectiva, ¿no? De cómo hacer las cosas. Todo lo que queremos es ayudar un poco en ese sentido. Bien, la igualdad en serio. La igualdad en serio. Todos sabemos estas tres palabritas célebres de la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad. El origen del socialismo es tomarse en serio la idea de igualdad. Ese es el origen. Y el origen del liberalismo es tomarse en serio la idea de libertad. Aquí viene la tensión. Hay quienes piensan que a más igualdad, menos libertades. Y hay quienes pensamos que libertades, tal como se entiende, sin controles, terminan en gigantesca desigualdad. Libertinaje por un lado y desigualdad. Entonces, la idea de tomarse la igualdad en serio. Hay un texto ahí de un célebre revolucionario francés, un tal Babet, que intentó hacer una revolución dentro de la Revolución Francesa y le cortaron la cabeza, por supuesto. El Babet lanza un manifiesto de los iguales, que dice que lo que quiere hacer es tomarse en serio la idea de igualdad. O sea, esto dice que los hombres son iguales, perfecto. Iguales significa iguales materialmente también, no solamente en términos jurídicos. Ese va a ser un tema del socialismo de No, este es la de los británicos. En todo caso, después lo pueden ver con el texto impreso, ¿no es cierto? O sea, la idea de igualdad tomada en serio te lleva al socialismo. Y la idea de igualdad es una idea clave del pensamiento y de la acción política moderna, de la Revolución Francesa. Eso es anterior a Marx, anterior a todo lo demás, ¿cierto? La idea de igualdad. Esto es importante, seguramente aparecerá en la conversación que tendremos luego, porque el tema de la igualdad es un tema de creciente preocupación en el mundo hoy, más allá de los socialismos. Más allá de los socialismos, ¿ok? Es un tema del Banco Mundial, para que ustedes vean en qué situación estamos. O sea, yo no quiero entrar en detalles ahora, pero simplemente menciono, tomarse en serio la idea de igualdad te lleva a un tipo de pensamiento socialista. Y el tema de la igualdad es un tema de creciente preocupación y de interés y de intervención incluso de actores tan lejanos a nosotros aparentemente como el Banco Mundial. Después podemos explicar en qué sentido es esto, ¿no? Esa es una... Sí. ¿Cómo entender igualdad? Igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. Esa es la discusión. Ya, esa es la discusión. ¿Igualdad de qué? ¿Igualdad de qué? Entonces, hablando de estos liberales norteamericanos, que son los que han introducido esta discusión, no solo han metido al Banco Mundial, ellos distinguen hasta 4 formas de igualdad. Es igualdad de resultados, es decir, que todos reciban los mismos resultados, que todos al final reciban los mismos resultados. Igualdad de oportunidades, que todos tengan las mismas oportunidades, que la cancha esté plana, ¿cierto? Igualdad de recursos productivos, esa es la más radical. Igualdad de activos. Y la otra es igualdad de reconocimiento, que es la parte más política. Pero hay pensadores norteamericanos
americanos, ¿saben? No marxistas ni socialistas, que dicen las 4 o ninguna. Y eso de que todo ese problema de igualdad de oportunidades, eso es engaño, muchachos. Porque lo que se está generalizando es la idea de que hay que garantizar la igualdad de oportunidades. Y eso es básicamente educación y salud, punto. Como digo, estos pensadores anglosajones lo resuelven calificando de igualdad. Entonces, no crean otra palabra. Entonces, la igualdad no es darle a todos lo mismo, ¿no? Sino la idea de igualdad incluye la idea de favorecer a los más desfavorecidos, ¿cierto? La idea de igualdad compleja, hay que manejar la idea de igualdad compleja, que es lo que en español lo sabemos utilizar como equidad, ¿no es cierto? O sea, no se trata de dar a todos lo mismo, porque son palabras generales. Así es, igualdad compleja. La igualdad es un término que tiene que manejarse con distintos parámetros. Entonces, hay discusiones bien interesantes, yo no quiero ahora introducir eso, pero y a mí me llama la atención y me gustan esas discusiones porque son las que llevan al socialismo. Ayer ha salido un artículo en el célebre periódico New York Times, la peligrosa desigualdad en Asia. Es un análisis de lo que está pasando en Asia y de los peligros de la desigualdad para el crecimiento económico, no para la justicia, no, para el crecimiento económico. ¿Qué hay que hacer? 3 cosas. Los sistemas de impuestos tienen que apuntar más claramente a redistribuir los ingresos. Después, el tema de la educación y la salud. Y en tercer lugar, evitar que se concentren los activos en pocas manos. Radical, ¿cierto? ¿Quién escribe ese artículo? Un tal Frederick Neumann, que es el jefe del Departamento de Economía de Asia del banco HSBC. Asia ha crecido como ha crecido porque su piso era tremendamente igualitario. China, Vietnam, incluso la India, ¿no? El crecimiento está generando distorsiones, más en la India que en China y más en China que en Vietnam, pero generando distorsiones. Y desde un punto de vista de economía clásica, este fulano dice, ojo, la desigualdad es la principal amenaza para el no es ni el Estado, ni el Partido Comunista, ni la corrupción, nada de eso, que también puede ser que haya problemas ahí, es la desigualdad. Entonces, este tema de la igualdad me parece que es importante porque es un tema que conecta con una agenda mucho más amplia, ¿no? Como decías, es un tema en la educación, es un tema en las políticas públicas, es un tema en la economía, es un tema en la salud, es un tema en los documentos del Banco Mundial, ¿no? Si alguien me dice cuál es la forma de entrar a la discusión hoy en una óptica socialista, tómense en serio la igualdad. Y según Basadre, el primer socialista peruano es uno de esos jóvenes, Enrique Alvarado, que murió muy joven, ahí lo menciona justo en el principio de Perú, el primer socialista peruano. Entonces no tienes que salir del discurso de la democracia, etc. No tienes que tomártelo en serio, siempre más competitivas. O sea, el gran argumento que nos han metido es que la única forma de ser competitivo y eficiente es dejando que las desigualdades crezcan. Eso históricamente es falso. Los 30 años gloriosos del capitalismo, del 60, de las posguerras hasta la crisis del petróleo, los años de mayor crecimiento capitalista del mundo occidental, fueron años de estados socialdemócratas, o sea, de estados redistributivos. Estados en los cuales, por ejemplo, el caso británico, el Estado controlaba el 55% de la economía. El 55% de la economía. En Francia era casi el 60% de lo que por impuestos y otras cosas terminaba en manos del Estado para ser redistribuido. Y esos fueron los años en los que las economías crecieron más. Los países del primer mundo. Ellos lo llaman, la historia económica son los 30 años gloriosos del capitalismo. De la posguerra, desde que termina la Segunda Guerra Mundial, hasta la crisis del petróleo del 70. Pero lo que nos han metido es que no, para ser competitivos, para ser exitosos, hay que descontrolar, desregular, privatizar, ¿no es cierto? Y eso nos va a hacer más competitivos y más exitosos. Uno de los grandes argumentos a favor del socialismo fue durante un siglo, prácticamente un argumento demoledor, incuestionable, es este que Marx sacó a la luz, no fue el único, que lo trabajó más, de tomar en serio la piedra angular de la economía
clásica burguesa de la economía, digamos, procapitalista. La teoría del valor-trabajo. Quienes hayan estado en escuelas en otras épocas se veía mucho, ¿no? El trabajo asalariado, etc. Lo que genera valor es el trabajo humano. ¿Cierto? Eso lo dicen todos los clásicos de la economía. Los clásicos de la economía capitalista. Adam Smith, René Ricardo, todo. Entonces, es así, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no se reparte así? Esa fue un poco la genialidad de Marx y de otros, ¿no? Si lo único que genera valor es el trabajo humano, ¿por qué el trabajo humano es el que recibe menos porcentaje del valor producido a través del salario? ¿No? Y ese fue uno de los grandes, y sigue siendo, creo yo, uno de los grandes argumentos de crítica al capitalismo. Entonces, ahí van a encontrar algunos textos también que les recuerdan un poco esa idea, ¿no? ¿Sí? Ya iremos aclarando entonces esto, porque este es un concepto clave para vincular el ideal socialista, digamos así, con las políticas públicas, para que no sea rollo, pues. Ser socialista es promover la igualdad, perfecto. ¿Qué entendemos por igualdad? Entonces, hay distintas formas de entenderlo. No es el reparto a todo del mismo paquetito, para comenzar, no es eso. Eso no es viable, no es aconsejable tampoco, no es eso. ¿En qué momento tendremos que ver también la ley del valor y la plusvalía? Eso, que justamente nace en su punto la eso, efectivamente, eso es parte de este asunto, ¿no es cierto? Primero entender bien esta idea de que es el trabajo humano el que crea valor, que hay que entenderlo bien. Hay que entender, en segundo lugar, o que recordar, eso ya está en Marx y todos ellos, de que hay trabajo abstracto y concreto, y hay trabajo simple y trabajo calificado, y que el trabajo calificado tiene que ser mejor remunerado que el trabajo simple. Eso es legítimo, no es una cosa ilegitativa, no es arbitrario, es legítimo. Pero a su vez la sociedad tiene que tener mecanismos para garantizar que cada generación comience a competir en las mismas condiciones y no se hereden las desigualdades adquiridas previamente. Entonces, hay toda una reflexión compleja, rica, que no solamente, que viene de distintas fuentes, no solo de los revolucionarios socialistas marxistas, sino de muchas fuentes, que nos puede dar una herramienta, un conjunto de herramientas para pasar el socialismo como programa, como utopía en el buen sentido, a políticas públicas socialistas. No es lo que decía antes al principio, al final queremos ver políticas públicas, perfecto. Queremos hacer propuestas de políticas públicas socialistas. Eso queremos hacer al final de cuentas. ¿Cierto? Y son políticas públicas viables, que implican cambios, que implican pelea, por supuesto, sí, no creo que lo va a aceptar todo el mundo así nomás, pero, y que no llevan a la sociedad ni a la pobreza, ni al borde de la extinción, ni al atraso productivo, ni al estancamiento. Al buen vivir y al progreso, y al desarrollo, y al crecimiento. Y pasa por el enfrentamiento, por supuesto, claro, por supuesto que sí. No hay cómo sacar adelante las políticas públicas de cambio si no hay un nivel de conflicto social. El conflicto social es parte de la historia humana, ¿no? Pero las propuestas de inspiración socialista no son ni utopías irrealizables, ni tampoco la antesala de la catástrofe. No van a arreglar la cosa. Así es. Algunas desigualdades están disminuyendo por el propio crecimiento económico, muy lentamente, pero están disminuyendo. En toda América Latina, con la excepción de 3 países, que son Colombia, Honduras y Guatemala, la desigualdad ha disminuido por primera vez en la historia moderna, en la primera década del siglo XXI, del 2002 y del 2008, incluyendo el Perú, pero muy lentamente, porque esa es otra cosa que dice el Banco Mundial. Por eso, para el Banco Mundial, ¿cuál es el gran ejemplo de crecimiento económico y de desarrollo? El primero, el top, el número 1 en el mundo, para el Banco Mundial. No sé si me han escuchado. Vietnam. Porque Vietnam tiene tasas de crecimiento casi como los chinos y un nivel de desigualdad como los europeos. Un coeficiente Gini de 34, 35. Eso es Vietnam. En Vietnam, por cada punto de crecimiento económico, la pobreza disminuye 2 puntos. En el Perú se requieren 3 puntos de crecimiento económico para que la pobreza disminuya 1 punto. El tema de los chinos, ahora que se viene el Congreso y el nuevo liderazgo, es la desigualdad.
Ese es el tema de los próximos 15 años. Es el tema 1 de la agenda del Partido Comunista Chino. Saben que si se va de la mano la igualdad, eso comienza a ocurrir. Lo que se ha mantenido hasta ahora y legitimado y todo, el Partido Comunista Chino es que el crecimiento espectacular y de haber mantenido un nivel de Estado provisor, ¿no es cierto?, para la sociedad. Ahora la presión social es muy fuerte para que se amplíen las provisiones y el Estado tiene que entonces entrar a otra fase, ¿no? Sin impulsar su crecimiento. Y lo que ya cambió totalmente, seguramente creo que vamos perdiendo acá, no saquen esas cosas, no me conviene. La idea del chino barato, de que el chino el salario es una porquería, eso es falso. El salario promedio en China es $350 mensuales. El salario promedio real. En las ciudades industriales, en el capitalismo, en las empresas, ¿no? Ese es el salario promedio, no es mínimo. Un poco con ironía se podría decir que claro, haber sacado 350 millones de personas de la pobreza en 20 años no es poca cosa, ¿no? Y eso es lo que ha hecho China, es el proceso de crecimiento económico y de inclusión social más grande y exitoso de toda la historia humana. De toda la historia humana. Las políticas de equidad o de igualdad en Europa van de la mano con el crecimiento de la pobreza. Con el crecimiento de la pobreza. Claro, digamos, en cierto sentido tiene razón en una cosa. Comienzan ese crecimiento en la igualdad de la destrucción que provoca la guerra. Pero no es la igualdad de políticas públicas, no es que había escuela pública, salud pública, no. Estaban todos en el piso y de ahí comienzan a crecer y junto con el crecimiento económico construyen su piso social. Esa es la clave de los 30 años de éxito de Europa, del 48, con Marshall, hasta la crisis del petróleo. Pero ahí yo quiero recordar que ellos tenían un paradigma que era la sociedad del bienestar. ¿Es ese piso el que debemos de buscar para un crecimiento también nosotros? Ahí viene la discusión política y es, entonces, una tesis es, hay que crecer y con lo que resulta el crecimiento, poco a poco se irá construyendo un piso social, que es la que está en curso acá, ¿no es cierto? La elección europea es la otra. La elección de Europa occidental, después de la posguerra, es para crecer necesitamos simultáneamente construir el piso social, a la vez. Entonces se ajustan el cinturón, se meten a chambear, pero a la vez ponen un Estado fuerte, al costado, y ese Estado redistribuye. ¿No? Y eso es lo que muere. Entonces ya son decisiones políticas, ya no es un problema de cuál es el modelo, o sea, teóricamente, no, es decisión, decidieron eso. Pero ahí el gesto más interesante, ¿sí? Sorprendente para la historia, pero clarísimo, ni siquiera ha terminado la guerra mundial, ya han tomado Berlín, todavía no han tirado las bombas, hay elecciones en Inglaterra, y pierde Churchill y ganan los laboristas. ¿No es cierto? Churchill, que es el que nos había llevado, ¿no? Que había conducido, un tipo excepcional, concluido la guerra y todo, conservador, de la derecha, es el perfecto para hacer misión cumplida para que vengan los laboristas. ¿Sí? Los laboristas son los que llevan al Estado británico a un nivel de desarrollo y de presencia en la economía que nunca antes había tenido en la historia, que los laboristas eran los pistas de la rama, los que han venido después. Y en Alemania son los socialdemócratas, ¿no? Y en Francia se le golpe, es un nacionalista en alianza con grupos socializantes, digamos. Y en todos los países nórdicos la socialdemocracia. Pero es una decisión política de la sociedad. Estamos en el piso, hay que crecer, hay que invertir, sí, pero a la vez hay que construir un piso social todo político. Y creemos que la política es un tema de información, razonamiento y decisión racional. ¿Ya? En ninguna parte del mundo es así. Eso es movimiento, es reclamo, es necesidad, y es así como se construyen las decisiones políticas. Emoción, liderazgo, ¿no? Entonces, pero sí, ese es el tema de la política, ¿no? No creo que sea el momento ahorita para tratarlo, lo anotamos como un tema que tenemos que ver en algún momento. Perfecto, ya aceptando que tenemos una propuesta, creo que la tenemos, o la podemos tener, en una discusión podemos tener una propuesta. ¿Cómo se transforma esa propuesta en movimiento social? ¿No? Y ahí entonces tenemos que ver distintos componentes, ¿no? El racional es uno de ellos, explicarlo, convencer, ese es uno de ellos.
pero no es el único. No es el único. No, es más complejo el problema, ¿no? Pero sí hay componentes. Y probablemente en los próximos años y décadas la noción de democracia y la concepción de instituciones democráticas sufra modificaciones sustantivas. ¿No? Ya las está sufriendo, me parece a mí. ¿No? Me parece a mí. Y va a aparecer una nueva forma. Porque todos los temas, por ejemplo, todos los temas de la crisis del planeta, energía, medio ambiente, modelo de vida, ¿tú crees que se pueden solucionar democráticamente? No se pueden. Es imposible. Es un razonamiento muy fuerte de unos politólogos norteamericanos. No va a ser construir consensos para tomar las decisiones que son necesarios tomar para garantizar la supervivencia de la especie humana y del planeta en los próximos 20 o 30 años. Porque son decisiones que están a contramano de todas las aspiraciones individuales hegemónicas en la sociedad. ¿Cómo se van a tomar esas decisiones? ¿Quién las va a tomar? ¿Cómo? ¿No? Entonces, la otra hipótesis es que comencemos a pasar por tal niveles de crisis, ya de efectos prácticos de esto, que los que vayan quedando al final dicen, verdad, hay que tomar esas decisiones. ¿No? Entonces, ese es el tipo de temas que hay que discutir en el problema de la democracia. No tanto si hay 5 partidos, 10 o 1, sino cuál es el modelo de decisión política que va a ser el necesario para afrontar los desafíos que tenemos, ya no siquiera como sociedad, como Perú, etcétera, como especie, ¿no? A ese nivel está la discusión, y creo que está bien planteado, ¿no? Cuando mi manera de ver lo que hay que hacer es reconocer que toda matriz cultural es compleja, es contradictoria, tiene factores de progreso y de represión, y la única forma de modificar el factor cultural que es muy importante es a partir de la propia cultura. O sea, no es el reemplazo de esta cultura hispanoamericana, supuestamente, de hecho, no supuestamente clientelar, excluyente, etc., por una cultura de individuos anglosajones, la que nos va a sacar del problema. Sino es descubrir dentro de nuestra matriz cultural qué factores de cambio existen y potenciar esos factores en función de mover y erradicar los otros factores regresivos, ¿no es cierto? O sea, las reformas solo son viables si son internas. Esa es lo que voy. Entonces, comenzamos primero por las ideas. ¿Cuáles son las ideas existentes en la sociedad? Los sentimientos, las actitudes. Sabemos que hay muchas cosas negativas en la sociedad, ¿no es cierto? Pero también hay otras cosas, prácticas, formas de relación, etc., que nosotros pensamos podrían ser potenciales ganchos para un proyecto socialista. ¿Cuáles son? Porque hay. O sea, la tesis es que hay. Yo en ese sentido no comparto mucho la idea de ver que la dominación es así una cosa todopoderosa, cerrada, y que nos tiene bloqueados. Yo creo que la estructura social, cultural, es mucho más compleja, contradictoria, ambigua, con claros y oscuros. Y justamente de lo que se trata es de engancharnos con los claros para derrotar a los oscuros. ¿No es cierto? Engancharnos con la solidaridad para derrotar al individualismo excesivo. Existe solidaridad en la sociedad peruana. Existe, forma. Entonces, eso es lo que queremos explorar. ¿Okay? ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuáles son los componentes de un proyecto? Sí, pero también cuáles son los ganchos para ese proyecto de la sociedad peruana. Porque si no, ese proyecto puede ser muy bonito, muy coherente, pero sin posibilidades de realizar, sin posibilidades de enganchar. Nosotros estamos para hacer política, no para reflexionar simplemente. Queremos transformar. Para transformar necesitamos una propuesta, sí, pero necesitamos también tener los ganchos. ¿Con qué va a enganchar esa propuesta? ¿No? ¿Con qué? ¿Con la rabia? ¿Con el descontento? ¿Con la protesta? ¿Con la solidaridad espontánea? ¿Con formas incipientes de solidaridad en la economía? ¿Con las necesidades? ¿Con el reconocimiento? Ahí están, un montón de palabras que están apareciendo. ¿Ok? Pues eso es un poco lo que queremos hacer. Y lo que hemos hecho hoy día es presentar un poco distintas aproximaciones a esto, a la idea de una sociedad diferente. Aproximaciones más filosóficas, más políticas, más económicas, más personales, más vivenciales.
pero tenemos que estar hoy día sanamente angustiados por la pregunta de cómo hacer para que esto enraíce, ¿no? Eso que también lo planteaba así, cómo hacer para que esto, y es factible, y para comprobar que es factible, lo primero que tenemos que hacer es recordar, sucedió ya en el Perú, como dice el programa de nuestro amigo, ya hubo ocasiones en las que un proyecto de transformación enganchó con la sociedad, hubo ocasiones, ha habido momentos históricos en los que eso ha sucedido, y alrededor nuestro podemos ver en el continente y en el mundo que ha sucedido. No hay ninguna razón ontológica, metafísica para que no pueda suceder. El problema es que no hemos sabido encontrar la clave, pero creo que podemos hacerlo. Entonces, eso es, hasta ahí llego yo, y creo que ahora lo que toca es darnos algunas orientaciones, organizar pequeños grupos y comenzar a trabajar estas ideas, revisar los textos que están, y conmigo nos vamos a apuntar en el futuro. ¿Cuáles son los caminos más viables para un proyecto socialista en el Perú de hoy? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son las experiencias? Esa sería incluso una sola pregunta. ¿Cuáles son los caminos más viables para un proyecto socialista en el Perú de hoy? ¿Por dónde enganchar? Y se menciona para ahorita reconocimiento, soberanía, justicia, pueden ser temas en negativo o en positivo.